El multiverso de los Transformers nos ha dejado algo claro hasta ahora, y es que es normal que personajes de Transformers aparezcan de diferentes maneras a través de diferentes historias. Pero uno de los primeros personajes en encarnar esa disparidad fue sin duda alguna Shockwave. Shockwave es un Decepticon identificable por dos detalles. Psicológicamente posee la fría lógica que se puede esperar de una máquina sin sentimientos y expresa todas sus estrategias con cálculos. Y por otro lado, físicamente, el único rasgo facial que posee es un solo ojo. Shockwave es conocido en Japón como un Destron o Decepticon y lleva el nombre de Laser Wave. Shockwave casi siempre se ve igual por fuera hasta un punto del que pocos personajes pueden presumir, pero debajo de su diseño exterior frío y sin emociones, adopta una interesante variedad de formas sutilmente únicas. La figura de acción original de Shockwave fue licenciado por Hasbro, ya que anteriormente pertenecía a una empresa llamada Toyco, que lo lanzó por primera vez bajo el nombre de Astro Magnum. La forma de la pistola láser sobrenatural de la figura era simplemente incongruente entre los vehículos y animales terrestres en los que se transformaban los demás Transformers. Pero el escritor de Marvel, Bob Budiansky, concibió una explicación en el perfil del personaje de Shockwave, explicando que no vino a la Tierra junto con los demás Transformers, y debido a esto, mantuvo el modo alternativo alienígena que tenía en Cybertron. Budiansky caracterizó a Shockwave como un ser implacablemente frío y sin emociones que actuaba solo por pura lógica. Una lógica que le decía que podía ser mejor líder que Megatron. Este es un personaje que se convirtió en el núcleo de su representación en el cómic de Marvel. Los primeros números de la serie Marvel describían cómo, después de que los Autobots y los Decepticons se estrellaran en la Tierra prehistórica y quedaran desconectados, Shockwave los siguió hasta el planeta. Al llegar, sin embargo, se encontró con la resistencia de los Dinobots, 5 Autobots que habían sido reactivados para luchar en contra de él. En la batalla que se suscitó, Shockwave fue enterrado bajo un deslizamiento de tierra y permaneció enterrado allí durante 4 millones de años. Hasta que una sonda enviada por los Autobots, después de su propio despertar en 1984, lo revivió sin darse cuenta. Al ver que Megatron había sido derrotado por los Autobots y sus aliados humanos, Shockwave atacó rápidamente, incapacitando rápidamente a los Autobots cansados de la batalla, derrotando al debilitado Megatron en combate y tomando el mando de los Decepticons. Durante los siguientes 2 años del cómic, Shockwave siguió siendo un antagonista importante y popular, protagonizando muchas historias tanto en los Estados Unidos como en las versiones ampliadas del cómic en el Reino Unido, mientras Shockwave y Megatron competían por el liderazgo, con el mando yendo y viniendo entre ellos, historia tras historia. En el transcurso de esos mismos 2 años, Shockwave fue una presencia semi-regular en la serie animada, pero el Shockwave de la caricatura era un personaje muy diferente. No era muy raro que las representaciones de los personajes difieran un poco entre los cómics y los dibujos animados, ya que los escritores de animación a veces usaban las biografías de Budiansky como simples trampolines, haciendo girar a los personajes en diferentes direcciones. Pero Shockwave fue un caso especial, porque la biografía para él en la serie fue completamente diferente a la que había escrito Budiansky.
¿Fue acaso esta una historia temprana del personaje y luego reemplazado solo para el personal de la serie de dibujos animados para no más ser actualizada? ¿Fue acaso esta historia creada por un escritor completamente diferente que no conocemos? Realmente no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que describía a un Shockwave que, en lugar de intentar usurpar el papel de Megatron como líder, era su leal y fiel seguidor sin emociones ni ambiciones propias más allá de proteger a Cybertron como había ordenado Megatron. El papel de Shockwave a lo largo de la caricatura era mantener el control de los Decepticons sobre su mundo natal Cybertron, mientras la guerra se desataba en la Tierra, ayudando a establecer y a operar un puente espacial que unía a los dos mundos. Estas escenas aparecen de forma repetitiva. El actor de voz Corey Burton considera Shockwave su papel favorito de los que interpretó en la serie, y basó su voz en la del actor británico David Warner, quien interpretó a un ser informativo igualmente frío y despiadado en la película de 1982 llamada Tron. La figura de acción de Shockwave fue descontinuado en 1986 y, como tal, se escribió una escena de muerte para él en la película de The Transformers The Movie de 1986, en la que Unicron lo mató mientras atacaba a Cybertron. La escena no apareció en la película, pero Shockwave dejó de aparecer en la caricatura de todos modos, donde, por el contrario, pasaría otro año antes de que el cómic de Marvel finalmente eliminara al popular personaje de su historia, cuando fue enviado cayendo en picado a la atmósfera de la Tierra después de una batalla espacial con el titánico Autobot Fortress Maximus, pareciendo quemarse mientras Shockwave caía. Después de esto, Shockwave no había desaparecido, ya que siguió apareciendo en las historias del Reino Unido y volvería para el último año del cómic de Estados Unidos, librando la guerra civil de los Decepticons contra el nuevo líder Scorponok, justo a tiempo para que su nueva figura de acción llamada Action Master llenara los estantes en las tiendas. El final del cómic de Marvel marcó la última aparición de Shockwave durante algún tiempo, ya que no protagonizó ninguna nueva serie de Transformers hasta principios de la década del 2000. Y cuando finalmente regresó, la gran disparidad entre sus representaciones clásicas de dibujos animados y cómics planteó un desafío para los nuevos narradores. A diferencia de otros personajes heredados, no había una visión singular sobre la cual basar las nuevas encarnaciones de Shockwave. No hay duda de que su popularidad a gran escala con el fandom fue producto de su interpretación de Marvel, pero la caricatura era demasiado importante para ignorarla. Y así comenzó la gran práctica de los creadores de escoger y elegir entre los dos, a veces combinando elementos de ambos para crear nuevos y únicos cambios en Shockwave para cada nueva serie en la que él aparecía. En donde se llevó a la práctica estos cambios y giros de Shockwave fue en los cómics. Aquí, las dos representaciones se combinan de manera más o menos uniforme para representar a Shockwave como un Decepticon cuyo objetivo principal es la protección y preservación de Cybertron, como lo es en la caricatura, pero a expensas de todo lo demás, incluidas las lealtades entre facciones, así que podemos ver a Shockwave persiguiendo su propia agenda siniestra solo para tratar de preservar su planeta, a menudo poniéndolo en oposición a Megatron, como en los cómics de Marvel. Dreamwave Productions fue el primero en adoptar este enfoque en sus cómics de corta duración de la generación 1 a principios de la década del 2000, en los que Shockwave en realidad trajo la paz a Cybertron mientras Megatron y Optimus Prime estaban peleando en la Tierra,
aunque este era un plan grande y oscuro que estaba en la agenda de Shockwave. Dreamwave también agregó una inclinación científica al personaje de Shockwave, y este era de que su deseo de ver a Cybertron preservado se extendió a la experimentación con su población, jugando con su genética y dando como resultado la creación de Triple Changers, clones y más. Dado que los cómics de Dreamwave se cancelaron a mitad de camino, nunca llegamos a ver los planes cumplidos de Shockwave, pero la personalidad de científico no fue olvidado y, en realidad, influyó en varias encarnaciones futuras del personaje, como el Shockwave que apareció en el IDW Publishing unos años después. Aquí el Shockwave del IDW era un ex senador que, incapaz de realizar el cambio que quería para su planeta desde dentro del sistema, comenzó a actuar fuera de la ley para lograr sus objetivos. Como castigo por sus acciones, sus compañeros senadores lo lobotomizaron, quitándole sus emociones, pero al hacerlo, solo lo purgaron de su moralidad, también creando así la fría lógica de Shockwave que priorizó el planeta Cybertron por encima de las vidas de aquellos que vivían en este. En busca de un nuevo combustible para sostener al planeta, experimentó en otros cibertronianos, creando una colección de minerales superpoderosos. Al igual que en los cómics de Marvel, estuvo sepultado durante milenios en la Tierra, luego de una batalla allí con los Dinobots. Pero cuando él despertó en la actualidad, usó sus minerales en un esquema complejo para colapsar todo el tiempo y el espacio en una fuente de energía para Cybertron. Sin embargo, antes de que su plan pudiera completarse, Optimus Prime logró despertar las emociones perdidas de Shockwave, y cuando vio el monstruo en el que se había convertido, Shockwave permitió que Prime lo matara. Por otro lado, fuera de los cómics, las representaciones de Shockwave tienden a inclinarse un poco más en dirección de la caricatura original, ya que normalmente se le representa como un leal a Megatron, con la gran excepción, por extraño que parezca, de su primer regreso en las pantallas en Transformers Energon del 2004. La versión Energon de Shockwave, rebautizada como Shockblast, por razones de marca registrada, fue diferente a la mayoría de las demás, ya que era todo menos genial y lógico. Más bien era un sociópata violento que fue encarcelado por los Decepticons por atacar a sus propios camaradas cuando se quedó sin Autobots para matar. Liberado para reforzar las fuerzas de Megatron a la mitad de la serie de Energon, Shockblast se irritó bajo el mando de Megatron, pero cuando intentó derrocarlo robando el poder de Unicron, resultó demasiado para él y fue destruido por su propia ambición. Su hermano menor, llamado Six Shot, buscó venganza, pero terminó tan mal como su hermano mayor. En el 2008, Transformers Animated devolvió a Shockwave a sus raíces de dibujos animados leales, incluso trayendo de vuelta a Corey Burton para repetir su actuación y aumentando el papel del personaje en la historia, a pedido de Burton. Pero la serie también encontró una manera de darle un giro único a la historia tradicional de Shockwave llamado Left Behind en Cybertron, presentándolo aquí como un espía que se infiltró en las filas del gobierno Autobot que controlaba el planeta usando poderes de cambio de tamaño para adoptar la forma de un Autobot llamado Long Arm. Shockwave sirvió mucho a Megatron, pero no era tan popular si lo comparábamos con Lugnut, quien era otro soldado de Megatron al cual Shockwave lo veía como el clásico chupamedias de su líder.
El papel de espía encubierto no convencional de Shockwave de Animated no fue considerado con ninguna nueva encarnación convencional del personaje, pero fue homenajeado en las historias del universo de Shattered Glass, publicadas a través del Club de Coleccionistas Oficiales de los Transformers. La versión de la película de acción en vivo de Shockwave, introducida en El lado oscuro de la luna del 2011, después de una primera aparición preventiva en el videojuego relacionado con la primera película de Transformers del 2007, fue una máquina de matar despiadada. Shockwave era lo suficientemente peligroso por sí solo, pero su colosal monstruo mascota llamado Driller lo convirtió en un ejército. No duró mucho cuando se enfrentó contra Optimus Prime, pero su imagen perduró en los Transformers hechos por el hombre del KSI en la era de la extinción, y en el fanático de Shockwave, Nitro Zeus, en The Last Night. Debemos aclarar de que después de la muerte de Shockwave en Transformers Dark of the Moon, el grupo de KSI modificó el cuerpo de Nitro Zeus, y es por eso que la cabeza de Nitro Zeus es similar a la de Shockwave. Luego está la continuidad alineada con múltiples personajes como Starscream y Arachnid, conocidos como los codiciosos del trono de Megatron, y Shockwave desempeñando el papel del soldado leal sin emociones. Aquí Shockwave fue reimaginado para que esta continuidad se definiera principalmente por su papel derivado de Dreamwave como científico, con una fijación sobre la lógica fría que aparece fuera de los cómics por primera vez. Sus espantosos experimentos fueron claves para la historia del videojuego de Fall of Cybertron, en el que manipuló la genética tanto de los Insecticons como la de los Dinobots, dándole a estos últimos sus formas de dinosaurio. Cuando Shockwave se unió al elenco de los dibujos animados de Transformers Prime en su tercera temporada, pronto se puso a trabajar en la clonación de Predacons prehistóricos a partir de los fósiles. En Transformers Prime, Shockwave frecuentemente se encontraba en rivalidad con Starscream, quien estaba aterrorizado de que el eficiente y despiadado Shockwave le robara su puesto como segundo al mando. No podemos negar de que la fría lógica de Shockwave es la ciencia que utiliza para estudiar las diferentes formas de pensamiento y crear planes escalofriantes, con el único objetivo de demostrar lealtad a la causa Decepticon y a su líder. Se ha hecho referencia a Shockwave como una computadora con piernas. Esto no está lejos de la verdad. La lógica gobierna los procesos de pensamiento de Shockwave y es la fuente de toda su inspiración. Ve la emoción como una debilidad y una distracción. Su modo de trabajar frío y calculador está respaldado por su forma aterradora y excepcionalmente poderosa. Shockwave es posiblemente incluso más poderoso que Megatron. Tal vez la lógica dicte algún día que se acerca el momento de reemplazar la regla defectuosa y alimentada por las emociones de Megatron. Después de todo, la única opción lógica para el líder Decepticon sería el mismo Shockwave. Yo soy la Matrix del liderazgo. Si te gustó el video, déjame un like, comparte el video con tus amigos, comenta aquí debajo en el Energon Pop y suscríbete si aún no lo has hecho para seguir mis ideas y pensamientos. Hasta la próxima, Fanformers.